Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que la clase de hoy sería específicamente de grilla. Lo que vamos a tratar de ver en la grilla es para qué sirve una grilla. La grilla sirve para una composición de una pieza editorial, o sea, es lo que nos va a ayudar a poder tener sentido, orden y un patrón, digamos, a la hora de diseñar. Por ejemplo, si tenemos una hoja, que todas las hojas cumplan con la misma función. Después se tiene más adelante otras opciones más importantes que vendrían a ser, por ejemplo, la tipografía, el tamaño de la tipografía, el tamaño de los títulos, los colores, que eso se ve antes. La semana pasada habíamos visto boceto, hoy nos toca ver la grilla, o sea, sería el boceto que vimos, era de una doble hoja, acá estamos volviendo a repetir el mismo patrón, volvemos a utilizar una A4, que sería esta, y su par, que vendría a ser la hoja izquierda, porque siempre se diseña de derecho a izquierda, y del lado izquierdo es otra A4. Como siempre, la grilla va a ser en modo espejo, o sea, la parte interna va a ser la que las conecta. Entonces van en forma de espejo. Más adelante de este video, de lo que voy a ir explicando, se va a entender por qué se hace en modo espejo. Bueno, acá tenemos una grilla de 3 columnas. Se le dice 3 columnas porque tiene 3 columnas que serían para cajas de texto. No significa de que la grilla sí o sí sea para eso, pero nuestra grilla de base es así. Acá lo que vemos que se puso celeste vendría a ser nuestra parte latente. O sea, esta es la parte, digamos, activa, la parte que uno utiliza que va a servir para poner el texto. Si esto fuese un libro, sería donde va nuestro contenido de texto. Si fuese algún otro diseño editorial, sería exactamente lo mismo. La parte restante sería la parte muchas veces que menos utilizamos. En un caso de un libro sí, porque iría la numeración, por ahí el nombre del autor o el nombre del libro que se repite en todas las hojas, que serían lo que uno genera en una maqueta, que la maqueta vendría a ser en el programa nuestra hoja inicial que queremos que se repita en todas esas hojas. Esa es la maqueta. Yo digo lo de la maqueta porque es algo que siempre preguntan para qué sirve. Bueno, los programas, la maqueta sería el diseño, por ejemplo, de esta única A4, donde yo pongo el diseño. Por ejemplo, si quiero que, no sé, todas las hojas tengan una rosa de fondo, bueno, hago esa hoja que tenga ese patrón. Bueno, seguimos. Esta es la parte latente, o sea, la parte que vendría a ser donde iría el contenido del texto que nosotros queremos utilizar, o la parte donde va lo importante, o sea, texto, imágenes, contenidos. Si queremos hacer, por ejemplo, una publicidad, porque, por ejemplo, esta hoja de esta revista, esta no, esta tiene el texto, y esta se me ocurre que sea la publicidad, sabemos que acá tiene que ir el contenido para que sea el foco, siguiendo el patrón de las demás hojas, por más que la foto vaya a corte, ¿sí? Que era lo que se notaba en el video anterior, cuando estábamos bocetando. Bueno, acá tenemos margen superior, margen inferior. No es muy diferente a lo que uno ve en Word y en los demás programas, porque la mayoría de los programas cumplen y tienen la misma grilla. Misma grilla o retícula, en algunos casos le dicen retícula. Tienen la misma grilla, por eso a veces nos pasa que en Word aparece esto de los márgenes, margen superior, margen inferior, a este sería el que uno llama pie de página, donde iría la numeración. Bueno, estos serían los dos márgenes. Pueden ir variando, pueden ir entre 2 centímetros a 1,5 en el caso de los libros, pueden ir a 3, por ejemplo, muchas veces se utiliza de que el margen superior sea de 3, sea más grande y dé más aire, por una cuestión de relajar la vista a la hora que hacemos un libro, por ejemplo, se les da más espacio para que el lector no se canse, más que nada para que uno no se canse y se pueda relajar. Y hay otros libros que lo hacen al revés, hacen de que abajo sea más grande, o sea, el pie de página, y lo que se hace es, se va poniendo, no sé, hay una palabra que uno no sabe qué es,
y abajo pone la definición de esa palabra. A veces lo hacen por ese sentido. Siempre a la hora del diseño tienen que decir qué es más importante, tener por ahí 2 centímetros arriba, 1,5 abajo, eso es indiferente. Y también puede ser de que uno le ponga a los dos 1,5. Eso es dependiendo del diseño y es un patrón que es bueno repetirlo en un libro en todas las hojas. En las revistas pasa exactamente lo mismo, aunque no nos demos cuenta, porque nos suele pasar de que a veces no nos damos cuenta si la revista tiene más margen que no, por una cuestión de las fotos. Pero por lo general todas las revistas tienen la misma grilla. Siguiendo la siguiente placa, tenemos, este es el margen interno, ¿no? Tenemos derecha, izquierda. En este caso, el izquierdo sería la parte interna. ¿Por qué se le dice la parte interna? Porque a la hora de hacer una revista o un libro, esta parte tendría que ser, dependiendo de la cantidad de hojas que tiene, más grande. Porque a la hora de encolar esas hojas, en modo espejo, por eso va en espejo, tiene que tener más distancia al margen. Por eso a veces puede ser de que este margen, nos puede pasar que en un libro vertical o horizontal vemos que tiene un cacho de margen así, que capaz puede ser que sea 3,5, 4, sin exagerar, porque hay libros así, los libros para chicos por lo general tienen esos márgenes tan exagerados, es para poder encolarlo. Y también porque cuando uno abre el libro, poder llegar a leer la columna esta y que no te la esté tapando la cantidad de hojas que tenga nuestro libro. Pensando siempre en libros, por ejemplo, de 500 hojas, por ejemplo, un diccionario, una Biblia. Tiene un margen interno seguramente mucho mayor que el otro margen. Y es importante hacerlo por eso a veces es tan grande. ¿Vieron de que cuando se nos suelta una hoja, vemos que tiene un cacho blanco? Bueno, es este margen que se hace por lo general para eso, para que no ensucie, para que no moleste a la hora de leer y abrir el libro. Bueno, este es el margen externo. Este margen puede ser de la medida que nosotros quisiéramos, o sea, y tampoco tiene sentido hacerlo de un gran tamaño porque, por ejemplo, 1 centímetro, 1,5, queda re bien la hoja porque la realidad es, este margen va a estar en todas las hojas y se va a ver, no es algo que se va a achicar o algo. Sí es bueno tener estas grillas así porque a la hora de la impresión, que lo vamos a ver más adelante en otro video, en la hora del corte, cuando yo lleve a una casa de impresión y pida que me refilen esta grilla que no se ve, o sea, aclaremos que siempre esta grilla es para nosotros, esta grilla no la tiene ni la imprentera, ni nadie que conozca el libro va a tenerlo. Esto es como nuestra guía, es nuestro esqueleto para poder hacer nuestra revista, o nuestro libro y nuestra pieza gráfica. Esta grilla es nuestra, o sea, no la va a tener nadie. Es nada más para poder ordenarnos y darle sentidos a nuestras hojas. Bueno, cuando nosotros cortamos esto, van a respetar o sea, el tope que tiene nuestra grilla y no se va a cortar un poquitito para adentro. Estos márgenes, que era el superior, inferior y el externo en especial, porque el interno es uno que sirve nada más para lo que yo decía, sería para cuando si yo pongo acá el nombre del autor o el nombre del libro, no me lo corte, porque tiene mucha distancia para poder generar eso. Y lo mismo pasa con la parte inferior y con la parte de afuera. O sea, a veces se le dice margen externo, margen de afuera. Si uno busca en internet, todo lo que yo les voy diciendo tiene muchísimos nombres y van variando, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá estamos viendo ahora las columnas de texto, que son 3 columnas de texto, que obviamente van en espejo, entonces lo tenemos en nuestra hoja derecha y en nuestra hoja izquierda. Estas cajas de texto que puse acá en mi grilla podrían no ir, por ejemplo, a mí se me podría ocurrir que acá nada más vaya una propaganda y vaya en mi revista una propaganda de perfume, no seguiría la grilla para nada. Sí, en esto de los márgenes que explicaba hace un ratito, yo acá pondría el texto,
Y sí, lo que tienen estas cajas es que tienen que tener continuidad. Por ejemplo, si esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Sí? Que con el programa se vinculan para que se generen así. Y lo bueno es que van a tener las 3 el mismo tamaño, la misma medida, y al ojo, a la estética, va a quedar bueno, va a quedar muy lindo y muy potable. Y bueno, y como decíamos antes, en espejo. O sea, si hay 3 acá, hay 3 acá. Si esto fuera una revista con un artículo, sigue. O sea, esta va a ir a este y así. Y va ordenado. Ahora vamos a ver qué sería esto que tenemos entre medio de nuestras cajas de texto. Se lo llama calle. Las calles son para poder dividir, tienen que tener siempre la misma medida. O sea, las cajas tienen la misma medida y las calles también, para que al ojo sea agradable. Hace que descanse muchísimo la vista y quedan más prolijos. Esto no significa de que yo, por ejemplo, si quiero fusionar estas dos cajas así, lo puedo hacer. O que estas 3 sean toda una caja. Eso se puede hacer y se ve variando. Lo bueno es de que a la hora de hacer los 3 textos van a quedar todo ordenado, con un eje y un equilibrio, que es lo que estamos buscando en nuestras grillas editoriales. Este sería nuestro diseño terminado. Yo, por ejemplo, acá lo que hice, bueno, fusioné 2 columnas. El título respeta estas 3 columnas, los colores también. O sea, si yo quisiera agregar tipo un cuadrado con un epígrafe, o una descripción, o por ejemplo, poner la biografía del autor, yo lo puedo agregar en una caja haciéndole una micro grilla, digamos, a esa grilla, porque va a tener su margen. Yo acá puedo escribir, va a quedar ordenado, que es lo que nosotros estamos buscando en nuestras grillas. Y bueno, acá las tipografías, por ejemplo, que eso lo vamos a ver también más adelante, qué es bueno y qué no es bueno. Y bueno, y todos estos, digamos, orden a nuestra hora de la grilla hasta el diseño, por ejemplo, estas franjas, la franja de abajo, lo que generan es que te relaje a la hora de verlo y que no te genere ruidos, por ejemplo, no un desplazamiento, no una tipografía. Después hay otras cuestiones que uno ve, por ejemplo, yo acá en esta caja de texto no arreglé, por ejemplo, estos que se los llama río, cuando se generan estas líneas así que generan ruido y no son atractivas, son ríos, pero eso lo vamos a ver en otro video. Por ahora lo importante sería nada más ver para qué sirve la grilla. ¿Y por qué es importante saber usar la grilla? En este caso, bueno, esto es de una revista. Acá tenemos una grilla que encontré en internet, que se ve otras cosas. Por ejemplo, yo puedo generar una grilla pensando en las columnas, pero también puedo pensar en las columnas horizontales y verticales. Y también voy a tener calles. Una calle, 2 calles, 3 calles, tanto vertical como horizontal. Eso sirve mucho, muchísimo, sirve en lo que es diario. Cuando uno ve un diario, vieron de que por ahí tiene que parecieran párrafos, en realidad no son párrafos, porque sería como un resumen de cada artículo. Tiene tanto y tanto. Bueno, el que hace el del diario, es decir, por ejemplo, el que hace como ese resumen del contenido, le dice, mira, tenés que hacer tantas letras y definir en tanto. Entonces va al otro, al que sería el segundo, y le dice exactamente lo mismo. Y así sucesivamente con todos. Entonces con eso generan el diario. Después tenemos estas líneas de acá, que sería, que por lo general no se utiliza a menos que uno quiera refinar mucho, igual lo vamos a ver más adelante. Esto sería para el interlineado. El interlineado sería pensar en las líneas de nuestro texto, qué tan condensadas las queremos y qué tan alejadas las queremos. Entonces hay algunos diseñadores que toman los renglones y lo agregan a la grilla. Yo particularmente lo hago más a ojo que utilizándolo en la grilla realmente, pero bueno, es bueno que lo sepan porque hay grillas que lo utilizan y les sirven mucho, ¿sí? Tanto estos 2 métodos de grilla.
En los casos de los libros, esta no va a servir, y estas por lo general no se usan porque la tipografía va toda con una misma, interlineado, y así funciona. Bueno, acá puse unas imágenes de retícula que conseguí, que venía la frecuencia, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Que tenemos la grilla sola, que era lo que nosotros veníamos viendo, la grilla con lo que le pusimos, y cómo queda al final, al ojo, las calles, cómo se ve el orden. Por ejemplo, si ustedes ven acá, aunque sea lo más chiquitito que se pueda ver, se nota de que está todo ordenado, hasta la foto está cumpliendo con respetar la grilla, con dejar el margen, y con que quede todo bien limpio, que no quede sucio, que no quede nada haciendo ruido, que quede muy agradable a la hora de verlo, ¿sí? Bueno, acá igual lo dice, que queda armónico. Y bueno, y se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quisiera usar una imagen acá y poner los textos, se haría exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, esto sería lo que vimos hoy de grilla. Hay muchas grillas, hay mucha flexión en la grilla. No significa que uno tiene la grilla y es imposible variar el diseño. Uno, en realidad, lo que tiene que hacer el diseñador es crear. Sí, lo bueno, piezas editoriales es tener cuestiones que respetar en la grilla. Como vuelvo a decir, los márgenes son muy importantes. Si hubiera ido a corte esta revista que parece, por ejemplo, pareciera que tuviera 1 centímetro de margen tanto arriba, abajo y a los laterales, fíjate de que genera como una armonía, como un cuadro, como como un marco de nuestro diseño. Bueno, es así. También se pueden explotar imágenes y ir a corte y que salgan de acá, como les mostraba yo recién en el diseño de la imagen que yo usaba. Las líneas salen y rompen un poco la grilla, ¿no? O sea, la grilla no es algo tan rígido. Uno puede romper, puede crear, puede explotarla y va a quedar bárbaro. Es nada más animarse a jugar un poco y respetar algunas cuestiones a la hora de hacer algo editorial.